Sánchez está preparado para amordazar a toda la opinión crítica y si lo consigue habrá ganado. Vamos a explicar el plan de Sánchez entendiendo lo que ha dicho, escuchando la opinión de una jurista, Guadalupe Sánchez, viendo cuáles han sido los intentos previos del PSOE por censurar y viendo qué ha ocurrido en otros países. Pero sobre todo vamos a explicar el plan de Sánchez en base a la novela distópica 1984 de George Orwell. En dicha novela aparece el Ministerio de la Verdad. Empleando la neolengua, retorciendo las palabras, crearon un ministerio que se dedicaba a falsear la información. Esto es homologable a cuando Sánchez habla de la democracia y atenta contra ella. Esto es homologable a cuando Sánchez habla de interés general para hablar de su interés personal. Hemos escuchado al presidente hablar de maquinaria de fango y de fachosfera. En los próximos días le vamos a escuchar hablar de bulos y de opinión veraz. Opinión veraz es lo que se corresponde con su cuerda ideológica. Bulos es ir en contra de la gestión de su gobierno. Vamos a ver cuál es el equipo de opinión sincronizada, pero primero quiero recordaros cuál es la importancia de los medios de comunicación. Cuando hablamos de medios de comunicación, hablamos del cuarto poder, porque es el encargado de fiscalizar la acción de los otros tres poderes, auditando su acción. De esta forma se conseguiría mantener al pueblo informado y que éste ejerza presión, ya que el poder emana del pueblo y es prestado a los tres poderes. Dicho de otra manera, una democracia podría sobrevivir incluso sin partidos políticos, pero no puede sobrevivir sin una prensa libre. Es importante que entendáis esto porque si Sánchez consigue cargarse la libertad de expresión, habrá ganado. Toca ahora hablar del equipo de opinión sincronizada. El equipo de opinión sincronizada son una suerte de periodistas que están a las órdenes de Sánchez. Estos periodistas tienen salarios de entre 8.000 y 12.000 euros. Estos son los que cuentan con el sello de garantía, un sello ficticio que otorga el propio Pedro Sánchez. Estos serían los medios veraces. Hablamos de Radio Televisión Española, que ha sido asaltada por el PSOE, y hablamos del Grupo Prisa, la SER, El País, etc. Todos los demás medios serían parte de la maquinaria de fango. Con eso en mente vamos a intentar desentrañar qué es lo que ha dicho Pedro Sánchez, quien dio una entrevista en el medio La Vanguardia. Aquí habló de la transposición de la Ley de Libertad de los Medios. Pero dijo más cosas. Según él, los medios estarían obrando con impunidad y estarían al servicio de la ultraderecha del PP y Vox. Huelga decir que ni PP ni Vox son ultraderecha. Pero quiero que veáis la etiqueta con la que cataloga a los medios que no son afines a él. Pseudomedios. Pseudo quiere decir falso, es decir, todos los medios de comunicación contrarios al PSOE no son medios de comunicación. Pero es que también ha hablado de endurecer los derechos al honor y de rectificación. Vamos a ver qué opina la abogada Guadalupe Sánchez al respecto. El derecho al honor, que es del año 82, y yo os digo lo que creo que va a hacer Pedro con ella, es primero limitar lo que puede considerarse medio de comunicación a la hora de ampararse en la libertad de información. ¿Por qué? Porque todos gozamos de libertad de expresión, pero es cierto que jurisprudencialmente a los medios de comunicación se les da más manga ancha para informar de según qué cosas y decir según qué cosas o lanzar según qué informaciones y sobre todo para proteger a las fuentes. ¿De acuerdo? Si él limita el concepto de lo que se considera medio de comunicación, también está limitando, y muchos de los medios que ahora están informando de los demás de su familia no pueden acogerse a esa libertad de prensa y por lo tanto un juez los puede obligar a revelar sus fuentes. Lo que va a suceder es que esas fuentes no van a acudir a estos medios, van a buscar otros, van a buscar terceros, y son terceros que van a estar bajo el paraguas gubernamental, con lo cual van a publicar ya no lo que quieran, sino lo van a publicar como consideren. Y luego, además, también lo que aparte va a intentar aplicar una censura de origen económico, es decir, ya dijo él que premiar a determinados medios que él dijo que consolidan a lectores porque hay un muro de pago o algo por el estilo. La gente tiene que tener en cuenta de qué va esto. Cuando un medio de comunicación tiene un muro de pago, la gente, la gran mayoría de los lectores se queda en el titular, porque no estás suscrito, no accedes, no lees lo que dice el desarrollo de la noticia. Y los titulares muchas veces son engañosos. Es decir, te inducen a creer algo que no es realmente lo que dice la información en sí. De lo que yo deduzco que va a quitar de en medio a todos los medios digitales como El Debate, Voz Populi, The Objective, Libertad Digital, etc. Nos va a quitar de en medio a los creadores independientes que trabajamos en las redes sociales y va a crear su Ministerio de la Verdad. Lo País, la SER, Radio Televisión Española.
Fin. El equipo de opinión sincronizada del que hablábamos antes. ¿Dónde más se ha hecho esto? Pues por ejemplo en Venezuela. La nueva maniobra del régimen chavista contra la libertad de prensa pretende modificar la ley de ejercicio del periodismo y el código de ética. Palabra por palabra lo que quiere hacer Sánchez. ¿Y qué pasó cuando en Venezuela cayó la prensa libre? Que vinieron otras leyes liberticidas como esta, que es directamente para ilegalizar a la oposición. El chavismo aprueba una ley para prohibir organizaciones consideradas fascistas. Consideradas fascistas por el chavismo. Si el gobierno te considera fascista, y en ese saco entraría cualquier cosa, cárcel, inhabilitación política y multas. ¿Qué pasaría en España si Sánchez consigue censurar a los medios de comunicación? Que después irían los jueces y luego los partidos políticos de la oposición. Todo lo que entra dentro de la maquinaria de fango o la fachosfera, es decir, todo lo que no es Sánchez. Zapatero ya lo intentó en su día, el intento de Zapatero por controlar a la prensa que no vio la luz. Un consejo estatal para repartir carnés de periodista. Tened en cuenta que Zapatero inició todas las calamidades que sufrimos hoy en día. El sexismo promovido por el feminismo institucional inicia con la biogen de Zapatero. Creó tribunales de excepción y va en contra del artículo 14 de la igualdad ante la ley, es decir, va en contra de la propia democracia. También le dio alas al independentismo catalán con el famoso tripartit de Maragall con Rovira y reabrió las heridas de la guerra con la ley de memoria histórica. Pedro Sánchez simplemente profundiza en lo que inició Zapatero después de que Rajoy desperdiciara una mayoría absoluta. Zapatero soñó con una ley de medios que impusiera la creación de un Consejo Estatal de la Información nombrado por políticos. La proposición de ley establecía que este Consejo Estatal repartiera carnés de periodista y hasta tuviera la capacidad de imponer sanciones. Con esto pretendían regular la profesión periodística en aras de la, entre comillas, libertad de prensa. Nuevamente neolengua, Ministerio de la Verdad. La neolengua, volvemos otra vez a 1984, es una lengua artística que aparece en la novela de George Orwell. Es una versión simplificada, en este caso del inglés, y es uno de los pilares básicos del régimen totalitario del partido. El objetivo de crear tal lengua es sustituir a la vieja lengua, es decir, lo que para el lector sería el inglés actual, para así dominar el pensamiento de los miembros del partido y hacer inviables otras formas de pensamiento. Sánchez, que es un mentiroso patológico, sería la verdad. Sánchez, que va en contra de la democracia, es la democracia. Begoña, que está siendo investigada por corrupción, es una institución de España. Sánchez es el pueblo y todos los demás seríamos el antipueblo. Siglo y medio de persecución del PSOE a la prensa, del cierre de 127 periódicos al no podemos permitir mensajes negativos. En los momentos en los que se publican informaciones de los casos de corrupción que afectan a su familia y a su partido, Sánchez ha anunciado sus planes para acabar con los tabloides digitales. El poder no soporta a los medios de comunicación que no controla, sobre todo cuando más despótico es. Al cumplirse el mes de la proclamación de la Segunda República, el gobierno provisional había permitido el asalto a un centro monárquico, encarcelado al propietario de ABC y el cierre de varios periódicos. Azaña aplicó la Ley de Defensa de la República en octubre de 1931, que daba al gobierno un poder inmenso para reprimir a la oposición y perseguir a los ciudadanos que se le antojasen. Censuraron a 127 periódicos. El PSOE tiene una clara tradición censora. El PSOE nos habla de fascismo mientras se comporta de una forma fascista. Y es que aunque en España se blanquee el comunismo, es una ideología igual de totalitaria que el fascismo. Son ideologías colectivistas, estatistas, identitarias, que van en contra del individuo y por lo tanto de la libertad individual. Van en contra de la libertad de expresión y de la libertad de pensamiento. Sánchez no quiere que se fiscalice su acción, porque su hoja de ruta es mantenerse en el poder a como de lugar. Sánchez no tolera la libertad de expresión porque no quiere que se informe sobre las corruptelas de su familia y de sus amigos, y de su propia corrupción. Si Sánchez consolida esto que quiere hacer, Sánchez habrá ganado la partida. Si Sánchez consigue acabar con la libertad de expresión, será muchísimo más complicado echarle. Sánchez es un auténtico peligro para la democracia, para la unidad del país y para las libertades individuales. No es un presidente más. No es un político más cuya acción de gobierno pueda ser cuestionada en función de nuestras opiniones o nuestros sesgos de confirmación. Es un tirano con la tríada oscura. Lo que está haciendo es peligroso y es muy importante que se le pare los pies cuando todavía se está a tiempo.
Y como decía Abascal, lo peor de Sánchez aún está por llegar. Lince TV, política y noticias.